GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de tu excelente y feliz Día del Padre, feliz Día del Rey del Hogar, que Diosito les dé pues salud, seguir para adelante. Sabemos que vivimos en momentos muy difíciles, muy duros, pero el amor, la fe, la paciencia, esto pronto terminará. ¿Sí? Vernos unidos siempre, volver a la normalidad, Dios mediante, festejemos, brindemos y que viva el Día del Padre. ¡Viva! Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Con esto le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Galo. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Pensamiento Crítico este día jueves 17 de junio del 2021. Aquí en Quito, en la Sierra Central de Ecuador, hay frío, hay amenazas de lluvia y bueno, aspiramos esta noche calentarnos con el diálogo que vamos a sostener este día. Saludo cordialmente a la asambleísta nacional de Pachacutic, Berta Patricia Sánchez Gallegos. Ella es, como digo, asambleísta nacional por el Movimiento Plurinacional Pachacutic y además es miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralizados, Competencias y Organización de Territorio. Patricia, buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Dónde se encuentra? Fernando, muy buenas noches. Buenas tardes, ya anocheciendo casi. Estoy acá en Quito, estoy en el despacho que me ha sido asignado en la calle 10 de agosto, en el edificio Alameda, frente al Parque Alameda, en unas oficinas muy cómodas, donde estamos compartiendo con el equipo de trabajo. ¿Y el frío? ¿Cómo está comportándose el frío con usted de Quito? Bueno, el frío es demoledor, así es que para los y las costeñas tenemos que pasar por un proceso de acomodarnos, ¿no? al clima, primero de comprar ropa, porque no es solamente abrigarnos, es tener la ropa adecuada, ¿no? Ropa con telas mucho más pesadas, con telas mucho más forradas. Allá en la costa son camisetitas, ¿no? Camisetitas muy libres, entonces hay que cambiar totalmente la ropa. La vestimenta, zapatos, medias, o sea, es todo un aprendizaje el tema de vivir en Quito para un costeño. Muy bien. Conocemos poco públicamente en materia legislativa, en materia de función pública, a nuestra invitada de hoy, Patricia Sánchez Gallegos. ¿Quién es Marta? Digamos, Patricia Sánchez. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su historial político, digámosle? Por favor, Patricia. Sí, es la primera vez que yo estoy ejerciendo un cargo público de elección popular. Soy fundadora del Movimiento Pachacutic en el Guayas, he sido su coordinadora principal, su coordinadora provincial. He estado siempre en las tareas de la estructuración orgánica, de la capacitación a compañeros en el Pachacutic, creando, empujando, estructurando orgánicamente, pero nunca me había puesto en la tarea de pensar, bueno, por ahí algún par de ocasiones de la participación electoral, ¿no? Pero en esta ocasión me fue solicitada la participación y le puedo decir que yo soy una persona absolutamente orgánica. Así es que respondiendo un poco a esta invitación,
inmediatamente me dijeron que tenía que participar, que me invitaban a participar y yo acepté. Porque le digo, soy absolutamente orgánica y la participación en elecciones es parte de las tareas y de los compromisos que los militantes tenemos en nuestros movimientos. Yo provengo fundamentalmente de los movimientos sociales. Desde muy joven, desde muy chiquita, desde que tenía 15, 16 años, yo ya estaba vinculada a diferentes formas de articulación desde la sociedad civil. Mi primera militancia, digamos así, comprometida, ya mucho más orgánica, fue en el feminismo. Creamos la primera organización feminista en el país, el Centro Acción de la Mujer en Guayaquil. Esto fue en el año 82, que se convirtió en muy poco tiempo, era una organización de mujeres que se convirtió en muy poco tiempo en una organización feminista. Y desde ahí promovimos algunas acciones bien interesantes, como por ejemplo la creación de las comisarías de la mujer. Y yo diría que en el marco del Decenio de la Mujer, nosotros hicimos historia con el Centro Acción de la Mujer, y así como a otras mujeres y a otras organizaciones les tocó años antes empujar el tema de los derechos y de luchar por los derechos de la mujer, a nosotros nos tocó en ese periodo, y eso es la lucha de la mujer, la lucha por los derechos de la mujer, son un acumulado histórico, igual que las luchas de todos los movimientos sociales. Patricia, yo provengo de esa área y de esa formación. Correcto, muchas gracias por contarnos estos entretelones de su actividad política, es decir, hablando en otros términos, decía usted es una histórica del movimiento Pachacutic, una histórica de los movimientos feministas, una histórica de muchos acontecimientos de nuestro país, tiene conocimiento a ciencia cierta de las luchas, de lo que ha pasado en el Ecuador. Ahora ya en otro escenario, en el escenario formal de la política y de la democracia, que es la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con la Asamblea, con ese acuerdo? Muchos dicen un poco contra natura, Pachacuti con el gobierno, Pachacuti con los independientes, Pachacuti así asado. ¿Qué pasa? ¿Cómo está ese acuerdo que se cocinó y que se llegó ya a servir el 14 de mayo en la sesión inaugural del Congreso Nacional? Cuéntenos, Patricia, brevemente, cómo está ahora mismo ese acuerdo y esa mayoría legislativa. Fernando, a lo mejor lo que yo le voy a decir, usted no me lo crea y no lo va a creer a mucha gente, pero en realidad nosotros, el Pachacutic, el bloque Pachacutic no tiene ningún acuerdo, no ha firmado ni ha establecido ningún acuerdo con Creo. Esa es la pura y neta verdad. Con quien sí tiene el Pachacutic un acuerdo es con Izquierda Democrática, y ese acuerdo se llama Minga por la Resistencia y Minga por la Vida. Este acuerdo lo hicimos en la primera vuelta, por eso a lo mejor nos resultó muy fácil, no fácil, digamos fluido, llegar a un acuerdo, porque estábamos en la primera vuelta, y en la primera vuelta lo que definimos son un acuerdo programático en los que coincidimos en algunas líneas, en muchas, yo diría, con Izquierda Democrática para formar juntos y empujar juntos una agenda parlamentaria. En la segunda vuelta, pasada la segunda vuelta, cuando ya supimos quién era el presidente de la República y cuando ya teníamos que avanzar en la designación de las autoridades, conversamos con todos los bloques, con absolutamente todos los bloques. Conversamos con Creo, y que juntos llevaban con el Partido Social Cristiano, que juntos tenían su alianza. Conversamos con UNES, conversamos con algunos independientes, conversamos con todos, pero nunca llegamos a establecer ningún tipo de acuerdo con ninguno de las otras bancadas, porque todo pasaba por más o menos, nosotros habíamos puesto nuestro candidato, teníamos nuestra hoja de ruta, habíamos definido que al movimiento Pachacutic le corresponde un espacio legítimo en la Asamblea y un espacio protagónico en la Asamblea, porque es un bloque importante y por el reconocimiento a las luchas. Y si estamos hablando de un país plurinacional, la plurinacionalidad se tendría que reflejar también en los diferentes espacios de poder que tiene el Estado.
Así es que, sí. Patricia, escuchándola a usted diríamos que no les ata nada con el gobierno. Absolutamente. Que no tienen ningún compromiso suscrito ni cosa por el estilo, sino simplemente era una forma de dar gobernabilidad, qué sé yo. Pero ¿por qué hasta ahora no existe ya una agenda legislativa? Hoy día se están cumpliendo 35 días de la instalación de la Asamblea y todavía no existe los puntos claves, no existe los temas que se van a tratar en la Asamblea Nacional de aquí en adelante, tomando en cuenta las urgencias, tomando en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué no se perfila la agenda legislativa hasta ahora? Ya, cada bancada está definiendo su agenda parlamentaria. Nosotros, en el caso nuestro, es nuestra alianza Pachacutic Izquierda Democrática. Eso está pasando con todas las bancadas y estamos consensuando entonces una agenda parlamentaria de toda la Asamblea de aquí hacia, con miras hacia al menos primero los 100 primeros días y después los 2 primeros años. Esa es una actividad que la estamos realizando. La otra actividad que estamos realizando paralelamente a eso es la revisión de todo, de propuestas de leyes que han sido trabajadas en anteriores periodos. Tenemos alrededor de 400 proyectos de ley que han sido trabajados y que están en diferentes estados. Algunos no tienen ningún informe para pasar ya al CAL, que es la primera instancia donde es el primer filtro, digamos, de las propuestas. Algunos están ya con un primer informe y hasta ahí llegamos, ¿no? No hay ninguno con un segundo informe ya listo para votar, no, porque esos fueron evacuados antes. Entonces, en nuestra comisión específicamente, tenemos 21 proyectos que están en ese estado, en el estado que le dije, como listos para seguir siendo trabajados. En algunos casos, estos proyectos son proyectos muy importantes que necesita el país y que por algún motivo no fueron alcanzados a revisarse en las administraciones anteriores. Y lo que hemos hecho es eso. Cada comisión está revisando, sistematizando, evaluando, de tal forma que de esos proyectos nosotros tenemos en este momento 4 que estamos ya con informes y trabajándolos en la comisión muy, digamos, con una regularidad y con una no apresuramiento propiamente, pero sí estamos trabajando porque ese es un trabajo que ya se venía haciendo, no tenemos por qué desterrarlo. Uno de esos es la ley de vivienda, otro es el reformas a la ley 88 de legalización de suelo en Monte Sinaí. Hay un tercero que tiene que ver con el rural, con formas alternativas de comunicación en la ruralidad. Y hay un cuarto que tiene que ver con límites del país. Entonces, los 4 están ya listos para entrar a agenda. Ley de vivienda, ya fue tratado en la sesión 710. Patricia, usted me da a entender entonces que más allá de que no haya todavía definido una agenda, están trabajando las comisiones, ¿verdad? Están llevando a tarea importantes actividades. ¿Cuál es la agenda? Porque Pachacuti tiene su propia agenda, pues, ¿verdad? ¿Cuáles son las urgencias de Pachacuti y cómo conciliar esas urgencias con lo que tendrá el gobierno, con lo que tendrán el otro bloque? ¿Cómo conciliar, cómo acordar momentos ceder o momentos no ceder? ¿Qué podría usted decir al respecto, Patricia? Ya, hay temas que son incluso coincidentes, incluso para bloques tan disímiles como con Creo. Por ejemplo, el tema de las tasas de interés. Eso fue una propuesta de campaña del Pachacuti, también fue una propuesta recogida por Creo para la segunda vuelta, y aquí hay una coincidencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cada uno de nuestros bloques estamos trabajando ya en una propuesta de ley para bajar las tasas de interés. Le digo, tenemos un mes de instalada la asamblea.
De esos 15 días o la primera semana fue absorbido por el nombramiento de autoridades. En 15 días es muy difícil que tener una ley ya para plantearla, o sea, además escribir la ley, el articulado, para ya plantearla como primer informe a la Asamblea. Entonces, sin embargo, estamos en ese periodo que más o menos dura alrededor de 6 meses de que se plantea una ley. Estamos haciendo eso, pero son de los proyectos que estaban en el periodo anterior. Los nuevos estamos trabajando y se está trabajando con equipos. No es suficiente nuestros propios equipos, no es suficiente para el trabajo que se está abordando por parte, no solamente del bloque Pachacutic, también de los otros bloques. Hay muchas demandas de la ciudadanía, nuevas demandas. Además, estamos viviendo una coyuntura muy difícil de crisis económica, de una coyuntura en donde hay muy alto el nivel de corrupción, de pandemia. Entonces, todos estos temas están coadyuvando a una necesidad urgente de temas a tratar. Estamos nosotros también trabajando, por ejemplo, una nueva LOES, una nueva ley orgánica de educación superior. Estamos trabajando una nueva ley de hidrocarburos. Todos estos son procesos un poquito largos. Y le digo, no solamente en estos están trabajando los asesores que están acompañando la tarea del asambleísta. Son también equipos externos que están trabajando porque no nos vamos a alcanzar con tanta demanda. Patricia, hay que tomar en cuenta que todas las acciones u omisiones que tenga Pachacutic, sus asambleístas, son vigilados, por ejemplo, por la CONAIE, son vigilados por los movimientos sociales, son vigilados por gran parte de la sociedad ecuatoriana. Es decir, ustedes tendrán que responder a ese historial de lucha, a ese historial de defensa de los derechos de los sectores indígenas, sectores medios, estudiantiles, obreros, sectores sociales. ¿Cómo están haciendo ustedes para no caer un momento determinado en una tentación de traición, diría alguien? Bueno, primero, recordar que uno de los mandatos del bloque Pachacutic, y específicamente un mandato que constaba en la agenda parlamentaria, era el mandar obedeciendo. ¿Qué significa esto? Que nosotros, ninguna propuesta de ley, ninguna acción parlamentaria va a estar desvinculado de la gente y sobre todo de los mandantes que directamente están vinculados con nosotros. El movimiento Pachacutic es un movimiento fundamentalmente de participación orgánica, ¿no? La CONAIE, usted la ha nombrado, es nuestra organización mayor, nuestra organización madre. Y por un lado, la misma acción parlamentaria es una acción parlamentaria que se ejecuta de mano con la gente, con las organizaciones, y eso ya nos permite tener cierto grado primero de control, ¿no? Y por otro, de respuesta a las necesidades de la gente, porque solamente eso garantiza a que las leyes que nosotras promovamos tengan un anclaje real en la realidad y en la necesidad de la gente. Y por otro lado, nosotros, o sea, yo personalmente celebro y agradezco tener a vigilantes y tener mandantes detrás nuestros, porque serán siempre los que nos están día a día, ¿no? Tirándonos a la realidad, anclándonos a la realidad y anclándonos a esta Contraloría Social que la necesitamos. O sea, yo agradezco tener una CONAIE, tener organizaciones, tener compañeros que nos están vigilando, y que no solamente nos están vigilando, que nos están aportando con su conocimiento y se han convertido en verdaderos cofiscalizadores y en verdaderos colegisladores. Así es que la acción del movimiento Pachacutic no es solamente de sus 27 asambleístas. Hay todo un colectivo atrás nuestro y eso lo reconocemos y agradecemos profundamente. Sí, porque hay que dar cuenta a los sectores a los cuales ustedes representan y al país entero de lo que están haciendo y de lo que están llevando a cabo. Hay otra cuestión. El gobierno está preocupado y empecinado en seguir creciendo el número de adherentes dentro de la Asamblea.
Ya ahora se dice que ya son como 25, 26 asambleístas que pertenecen a ese bloque, con 14, 15 que se han desmembrado de otros. No hay esa tentación, ese peligro en Pachacuti, tomando en cuenta que uno ya se fue, el señor Omar Ceballos. Sí, Omar Ceballos fue uno de los compañeros que salió elegido por el movimiento Pachacuti y que no pasó ni un mes y se desligó de nuestro movimiento para ir a las filas de los independientes, pero que en realidad él regresó esa Creo que este compañero, bueno, es un compañero nuevo que se articuló en esta última campaña del movimiento Pachacuti, y lo que hemos aprendido es que tenemos que apostar a una participación electoral de los compañeros orgánicos, de compañeros que tengan una sólida formación ideológica, una sólida formación política, y que tengan una articulación a las organizaciones. Creo que ese es una garantía bastante fuerte para que el bloque no se desmembre. Eso por un lado. Por otro lado, usted me decía que el bloque de los independientes crece. Sí, el bloque de los independientes crece y seguramente tenderá a crecer más como una forma de garantizar gobernabilidad, pero yo diría que también a medida que crece el bloque, también le crecen los problemas al gobierno, al presidente Lasso. Entonces, en realidad, él va si no está ya evaluando qué es lo mejor, ¿no? Si en realidad gobernar de cara al país con los 17 millones de habitantes, de cara a las necesidades del país, o gobernar con un bloque que no le da gobernabilidad, sino que le genera bastante conflictividad al interior de su propio movimiento. Todos los días sale públicamente reclamos de su propia militancia respecto a si están o no vinculándose a alguna forma de gobierno. Y bueno, yo creo que esa no es una forma de consolidar las estructuras políticas, y sobre todo las estructuras políticas que están en el ejercicio del gobierno. Así es que esta es una reflexión en la que van a tener, si ya no están, como le digo, haciéndola, van a tener que hacer y van a tener que rectificar, porque no se puede gobernar, o sea, a no ser que se quiera tener un gobierno como el que acaba de pasar, ¿no? Muy inestable y gobernando a base de repartos, que lo único que llevó a una profunda crisis política y moral del país. A no ser que se quiera repetir esa historia, yo creo que las formas de gobierno tienen que ser formas de gobierno mucho más claras, transparentes, de cara al país y de cara a los intereses populares. Sí, porque la gente está cansada de que haya compra y venta, especie de mercado en la Asamblea Nacional y en el Congreso Nacional anteriormente, ¿sí? Y nada es inocente y nada es gratuito, siempre es a cambio de algo, aunque el gobierno diga no. Y los asambleístas que se van, se salen de los partidos, digan que todo es por patriotismo y por gobernabilidad. Eso no lo cree nadie, con toda sinceridad. Hay un tema. ¿Qué pasó? ¿Qué resolvió Pachacuti respecto a la asambleísta Mireya Pazmiño? ¿Fue separada o sigue en el partido, en el movimiento? Bueno, Mireya, en la última Comité Ejecutivo Nacional que tuvo el partido, se planteó el tema de Mireya Pazmiño, y de que lo que se planteó fundamentalmente es de que Mireya Pazmiño no fue expulsada, porque hubo un proceso de expulsión de Mireya siguiendo el debido proceso, y que lo que se tenía que haber hecho es seguir el código orgánico, seguir del movimiento Pachacuti y seguir el debido proceso, para después de eso ver si ameritaba o no una expulsión. Entonces, lo que se resolvió es eso, que el caso de Mireya Pazmiño pase por los filtros del debido proceso, y estos filtros tienen que seguir el orden regular, ver y evaluar qué es lo que hizo Mireya, si esos actos son actos que meritan o que merecen una expulsión, entonces se procederá en ese sentido. Pero el caso de ella está revisándose
en la Comisión de Ética del partido en este momento. Mireya Pazmiño cometió una rebeldía, no aceptar que el señor Diego Ordóñez sea presidente de la Comisión de lo Económico y ella postularse y ser la presidenta. ¿Esto no era mejor positivo para que de alguna manera el movimiento Pachacutic tenga una especie de control y un sensor dentro de esa comisión que es sumamente importante, donde se va a manejar los temas económicos del gobierno y del país? Bueno, usted me hace una pregunta bastante, yo voy a ser absolutamente sincera, no tengo por qué ocultar nada. En esa comisión, normalmente, los acuerdos que nosotros tenemos con todos los bloques son acuerdos que permitían únicamente resolver el tema de la administración. Entonces, no hemos hecho, como le repito, ningún otro acuerdo que tenga que ver con la aprobación de leyes ni agendas parlamentarias, sobre todo con CREO, o con CREO fundamentalmente. Entonces, este era un acuerdo en el marco de la administración, de nombrar las comisiones para poder operar, para poder avanzar en la tarea parlamentaria. Y lo que se había acordado era que en esa comisión el presidente estaba... La presidencia iría un señor de CREO, la vicepresidencia, si no me recuerdo, era, creo que la misma Mireya, no recuerdo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que Mireya logró esta posición con los votos de UNES, y eso es hacer una alianza, digamos, que no se la había previsto. O sea, nosotros habíamos previsto de alianzas con el Pachacutic, con la Izquierda Democrática, alianzas incluso con CREO, con los votos de CREO para nombrar las comisiones, pero nunca habíamos previsto que sean los votos de UNES los que aporten al nombramiento de Mireya en esta comisión. Eso fue lo que pasó. Y entonces, eso digamos, provocó cierto malestar, ¿no?, en el bloque Pachacutic, porque nosotros nunca habíamos contemplado la posibilidad de acuerdos comunes. Estamos conversando esta noche con Berta Patricia Sánchez Gallegos, ella es la asambleísta nacional de Pachacutic. Patricia, en la retina de los ecuatorianos está, y no sé si algún rato se retire, sus lágrimas, cuando se conformaban las comisiones especializadas de la Asamblea. ¿Por qué no nos cuenta por qué esas lágrimas, por qué ese llanto en pleno pleno de la Asamblea Nacional, Patricia? Bueno, ya ha pasado algún tiempito de eso y también puedo, ya no con lágrimas, sino con una sonrisa, contarles un poco las presiones que se tiene en la Asamblea. Son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes porque es el espacio de la Asamblea donde se expresa el poder. Yo primera vez estoy en una Asamblea y primera vez estoy siendo parte, además de un bloque, como es el bloque Pachacutic, que tiene mucha presión porque es el bloque que está un poco actuando está actuando como el bloque que tiene que resolver, digamos, este conflicto que hay entre esta izquierda y entre esta derecha. Entonces el bloque Pachacutic como que tiene que articular todas estas demandas de la gente. Entonces hay muchísima presión sobre el bloque Pachacutic, se ejerce muchas esperanzas, muchas expectativas, y eso implica un compromiso muy fuerte con la gente y un compromiso. Yo le repito, yo vengo de una línea, de una formación política, de una formación orgánica, y solamente el pensar que tenían que dentro de estos grupos políticos que tenemos en la Asamblea, o sea, en la Asamblea tenemos 3 grupos políticos fundamentales, 3, una derecha conservadora, una derecha sólida, una derecha tradicional, digamos, una nueva derecha. Para mí personalmente, UNES representa una nueva derecha, también con una política extractivista muy fuerte, que
Es una nueva derecha que se manifiesta en un proceso muy fuerte de modernización del capitalismo y de un extractivismo muy fuerte. Y el bloque Pachacuti, que representa una nueva izquierda en alianza muy fuerte con el tema de la naturaleza, de la participación de los movimientos sociales, mujeres, jóvenes, y eso es, o sea, nosotros ¿qué tenemos que hacer en la Asamblea? Tenemos que estas tres partes convertirlas en dos medios, porque se vota, ¿no? Se vota con 70 votos, o sea, 70 votos es lo que define una votación. La mayoría simple. Patricia, en todo caso, mi abuelita y mi madre solían decir, mis lágrimas no han de caer al suelo. Para algo de servir, solía decir mi madre. Estamos terminando y tras de agradecerle simplemente en unos segundos, díganos cómo están las reuniones de la Asamblea, porque desde el día 15, es decir, desde el día martes, es la Asamblea presencial que lo dispuso el COE Nacional. ¿Cómo están sesionando? ¿Cuál es la situación? Así muy brevemente, por favor, para terminar. Sí, vinimos con mucho entusiasmo el día 15, todos los asambleístas muy educaditos y muy ordenaditos a trabajar ya presencialmente, pero nos encontramos con algunos casos de COVID, de compañeros que todavía tienen COVID, y entonces eso ha generado temores a algunos asambleístas y han pedido que todavía, hasta que no tengamos una vacunación en toda la asamblea, hasta que no tengamos garantías mucho más seguras, se permita esta doble participación, la presencial y la por vía Zoom. En esta semana así ha sido, así ha pasado, entonces hay compañeros que están yendo permanentemente a la asamblea, al pleno, de forma presencial, y hay otros que se están conectando vía Zoom todavía. Muchísimas gracias a nuestra invitada de esta noche, Berta Patricia Sánchez Gallegos, asambleísta nacional de Pachacuti y también miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización del Territorio. Patricia, mucho gusto, muchas gracias. Me alegra haber robado alguna sonrisa en usted y las lágrimas quedan para interpretarlo. Muchísimas gracias, Fernando, a Diego, a Galo, también, y al público que nos ha escuchado. Un abrazo fuerte. Muy amable a usted. Señoras y señores, esto ha sido Pensamiento Crítico de este día jueves 17 de junio del 2021. Galo, buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra invitada, igual a ti, Fernando, gracias por estar en Pensamiento Crítico. Les recordamos que este programa llegó gracias al auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la Mesa de los Quiteños desde 1988. Tu excelente y feliz Día del Padre, feliz Día del Rey del Hogar, que Diosito les dé pues salud, seguir para adelante. Sabemos que vivimos en momentos muy difíciles, muy duros, pero el amor, la fe, la paciencia, esto pronto terminará. ¿Sí? Vernos unidos siempre, volver a la normalidad, Dios mediante, festejemos, brindemos y que viva el Día del Padre. ¡Viva! Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.